Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro organizado por amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. Hoy contamos con el honor de tener la presencia de Jorge Fernández Díaz, escritor, periodista, columnista de Diario La Nación. Lo seguimos siempre en Radio Mitre con su programa Pensándolo Bien todas las tardes. Escribió numerosas novelas, ensayos, cuentos. Lo más conocido que tenemos son la saga de los tres Remils, que comienza en el 2014 y termina el año pasado, en el 2020, con La Traición. Además, este año, en el 2021, ya publicó un ensayo político, diríamos, una historia de la Argentina en tiempo real. Quisiera comentar que Jorge desde el 2017 integra la Academia Argentina de Letras, además recibió 2 Conex de Platinos. Sería un poco tal vez tedioso decir todos los premios que ha tenido Jorge durante su carrera. Pero bueno, recibió la Medalla de la Hispanidad otorgada por el gobierno español y la comunidad española en la Argentina, y en el 2012 fue condecorado por el rey de España con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Además, desde marzo del 2020, integra con un amigo suyo, Arturo Pérez Reverte, un espacio, un sitio cultural en el que escribe todos los martes. Se llama Senda Libros, y es escrito en la Argentina. Así que, bueno, además de escribir en diarios españoles y demás. Jorge, para nosotros es un honor tenerte esta tarde con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu disponibilidad. Sabemos de tus ocupaciones múltiples, así que muchas gracias y, bueno, vamos a compartir todos tu maravillosa disertación. Adelante, Jorge, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si va a ser maravillosa, pero intentaré que sea comprensible. Les agradezco mucho, el honor realmente es mío. En general no hago este tipo de presentaciones porque no tengo tiempo simplemente, pero bueno, me sentí muy honrado con su invitación y aquí estoy. Eh, para empezar, elegimos los nuevos enemigos de la democracia, ¿no? Que me parece que los nuevos enemigos de la democracia están en todos lados, están en todos lados. Está de moda hoy vincular el problema de la democracia con el problema del desarrollo de la economía, echarle a la democracia todas las culpas del mundo. Cualquier cosa en el mundo occidental hoy tiene la culpa en la democracia. Es algo realmente muy peligroso, ¿no? Porque es como tirar al bebé con el agua del baño, digamos, ¿no? Culpar a un sistema que es el sistema que más libertad, un sistema imperfecto, pero el mejor de todos, ¿no? Culpar a ese sistema de los grandes males que no han sabido las dirigencias, los países, las sociedades, los economistas no han sabido de alguna manera sacar adelante, culpar a la democracia, la llamada democracia liberal, o desde la izquierda la llamada democracia burguesa o democracia formal, ponerla en cuestión es, creo yo, un acto de mala fe, un verdadero acto de mala fe aceptado por un grupo no menor de la sociedad, de sociedades de Occidente, que han tomado como posible esta increíble hipótesis que va contra la libertad, que va contra el respeto, ¿no? Y que es un verdadero disparate. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo, un cuestionamiento a la democracia liberal. Y cuando hablamos de democracia liberal, hablamos de democracia representativa, democracia, con perdón de la palabra, republicana. Es decir, básicamente una democracia que tiende a la alternancia, que tiende a la división de poderes, a los respetos institucionales, al control, a los contrapesos, ¿no? Una democracia representativa y republicana que nosotros no conocemos plenamente.
Como siempre dice el historiador Luis Alberto Romero, nosotros vivimos un momento desde el 83 aproximadamente al 85, donde vivimos casi plenamente el embrión de una democracia republicana plena. Luego hemos vivido diferentes malformaciones de esa democracia y luego un ataque profundo a esa democracia representativa, como está ocurriendo hoy en la Argentina. No es el único lugar, ocurre en muchos otros sitios, como empezamos. Estos son los nuevos enemigos de la democracia, aquellos que ya no utilizan golpes militares o regímenes autoritarios por las armas, sino que entran por el voto, que desde adentro empiezan a carcomer las instituciones, que van apoderándose del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo, que se quedan con los jueces, que empiezan a condicionar a los empresarios independientes y los convierten en dependientes y empiezan una especie de capitalismo de amigos, y donde finalmente se deriva en una idea de Estado total o Estado, una visión estadocéntrica, con un régimen único que tiene muchas variaciones, ¿no? Muchas variaciones, porque hay regímenes como el venezolano, donde está defendido con las armas, o por ejemplo el nicaragüense, y hay regímenes provinciales donde las cosas se han amañado a tal nivel, que es imposible para la oposición ganar elecciones. Imposible. Desde afuera parece una democracia, se presenta como una pelea justa, pero el opositor no es un peleador que tiene chance de ganar la pelea, sino es un mero sparring. Funciona como una especie de fantoche que finalmente va a ser derrotado para mantener la idea de que es una pelea justa cuando el plano es completamente inclinado. Este es el proyecto que, que existe en muchas partes del mundo, que es animado de alguna manera por Putin, que lo practica de hecho, que congenia con otro régimen de partido único como el Partido Comunista Chino, por más que conduce la globalización, ese Partido Comunista es liberal hacia afuera, pero es profundamente autocrático hacia adentro. Y este fue siempre la tentación en la Argentina. Yo creo que empecé por el final, pero me gustaría a mí comenzar por lo que yo creo que por lo menos es el principio, de, de un sistema de pensamiento que realmente ha calado mucho en la Argentina. No solo en la Argentina no hemos tenido una democracia plena, republicana, por imperio de la dirigencia, sino por una complicidad por parte de la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la sociedad para que la sociedad haya votado, haya construido esta no democracia liberal, o la haya hecho de manera tan maltrecha durante tanto tiempo? Es decir, ¿qué supersticiones han sucedido y suceden todavía en la comunidad argentina para que esto sea posible, ¿no? Entonces yo diría que sin irme al siglo XIX, que podría ser podría ser fascinante, pero también un poco arduo, yo diría que esto es muy complejo de explicárselo a los europeos, ¿no? Para los europeos, el nacionalismo y el marxismo han estado separados, han estado en trincheras. Por ejemplo, en España han estado en trincheras opuestas, en Alemania también, en Italia también. Es decir, la vieja idea del fascismo, que era un nacionalismo anticomunista, enfrentado con el comunismo, han sido fuerzas de choque, ¿no? Que se han matado, que han llegado a guerras civiles, que han llegado a conflagraciones mundiales. Entonces, está muy separado en Europa el nacionalismo del marxismo, ¿no? No ocurre eso en América Latina.
Y eso es muy interesante de observar, por eso le resulta tan difícil al europeo entender a América Latina, entender las coordenadas, ni hablar entender al peronismo, por ejemplo, por dar un hecho que es incomunicable prácticamente a los españoles. Por ejemplo, a mis amigos españoles, a mis parientes españoles, es muy difícil explicarles qué es el peronismo, ¿no? Sobre todo, qué es este peronismo, este último peronismo de las últimas, digamos, 6 décadas, 5 décadas, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo diría lo siguiente. Eh, Cuando llega Perón, irrumpe Perón, aunque hay, por supuesto, una prehistoria acerca del nacionalismo en la Argentina, bastante importante, que empieza, entre otros, en 1930, si Uriburu y el régimen de Uriburu, de alguna manera, es el prefacio de lo que luego sería el peronismo. Cuando llega Perón, por supuesto que llega un nacionalista al poder, ¿no? Él le había dicho a su comunidad, y está en diferentes testimonios, que él quería hacer bien en la Argentina lo que el fascismo había hecho mal. Quería hacer bien en la Argentina lo que el fascismo había hecho mal, ¿no? Entonces, la traslación de algo que él había admirado en Italia, pero que sabía que estaba lleno de defectos, que había sido violento, que había tenido grandes problemas, había que trasladarlo a otra situación, más cuando pierden, cuando el nazismo y el fascismo italiano pierden en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, había que reformular completamente esa idea del fascismo, en el sentido, quiero desprender la palabra fascismo de lo que sea la violencia, ¿no? Y dejarlo en la idea de Estado céntrico, de régimen único, de líder carismático, de ser, como decía Mussolini, quien representaba el alma del pueblo, es decir, una serie de fraseologías que usó Perón. Hay que recordar que Perón, para gobernar, no utilizó cosas que luego se le adjudican. Esto es muy interesante. Perón no quería, por ejemplo, ser ni revisionista ni liberal. No quería estar con los nacionalistas. No quería decirse heredero de Rosas, por ejemplo. No quería decir que él provenía de los caudillos federales del siglo XIX, como luego se le adjudicó. Él quería gobernar sobre todos. De ahí la famosa foto que le hace a Paul sobre un caballo blanco. La idea de que Perón era en verdad una especie de encarnación de San Martín, como Mussolini había sido una encarnación de Julio César, digamos, ¿no? O de Octavio, no sé. Entonces, la idea era ser un nacionalista, pero que gobierne sobre las facciones, ¿no? En pugna. A tal punto que cuando él privatiza los trenes, le coloca los nombres de los militares que él más admiraba: Sarmiento, Roca, Mitre, ¿no? Entre otros. Claro, Perón produce lo que produce hasta el 55. Yo tengo la teoría, creo que lo he escrito en una historia argentina en tiempo real, que es producto de estudio, de 10 años de estudio, de nuevo estudio, porque yo tuve que releer cosas que había leído a los 20, pero que las leí con más conocimiento hoy, con más maduración y con más reflexión. Eh, yo tengo la impresión de que Perón, si hubiera ido del 55, le hubiera pasado como al varguismo, como a Vargas en Brasil, y se hubiera caído en desgracia. No caído en desgracia, hubiera sido, bueno, fue un episodio. Si para Brasil el varguismo fue un episodio, terminó y no sobrevino toda una herencia detrás del varguismo. No hay herencia, el varguismo fue una época. El peronismo hubiera sido una época, pero comienza aquí un proceso muy interesante que explica la Argentina del presente. Y es que un grupo de intelectuales muy importantes, todos provenientes o del nacionalismo o del marxismo, comienzan a ver a Perón como un líder sintetizador de lo que ellos llaman el socialismo nacional. El primero que lo ve
es John William Cook, ¿no? Un dirigente que después de representar a Perón se va a vivir a La Habana, que le escribe a Perón y le dice: abandone el exilio de Franco y venga al exilio con Fidel Castro, porque la revolución pasa por acá. Los peronistas somos los comunistas de la Argentina, le dice Cook en cartas, en libro de cartas, los compendia todas las cartas entre ellos, que es interesantísimo. Y Perón no quiere saber nada. Perón le parece de modé, dice que sí, estaba en el exilio, uno le hablaba de la revolución guevarista, el otro le contestaba con Clausewitz, que eran las cosas que leía Perón de toda la vida. Pero Perón ahí va descubriendo que hay un grupo de excomunistas que se arrepienten de haber apoyado el golpe del 55, en algunos casos, como Hernández Arregui, que es otro de los pensadores que dijo alguna vez, autor de Ser Nacional, dijo: porque soy marxista, soy peronista. Porque soy marxista, soy peronista. O Rodolfo Puigros, que también abandona el Partido Comunista Argentino y le escribe a Perón una carta que está en un libro interesantísimo, que yo les recomiendo, que lo tengo por acá, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama El exilio de Perón, que son los documentos que le encontraron a Hoover, el fundador del FBI, ¿no? Tenía un archivo dedicado a Perón. Entonces fueron de acá, Chiaramonte y otros historiadores, y revisaron todo y lo publicaron hace pocos años. Las cosas que ahí son increíbles, es un arcón extraordinario de documentación de todo tipo. Ahí Puigros le dice en una carta a Perón: general, usted diga que es socialista. Perón no quería saber nada, porque el socialismo era los soviéticos para Perón. Y él no quería saber nada con eso. Y recordemos, estaba protegido por Franco en Madrid. Entonces Puigros le dice: diga aunque sea que somos socialistas nacionales, porque eso nos permite meter a la juventud, que quiere ser socialista en la década del 60, ¿no? Quería ser socialista, quería ser de izquierda. Entonces, ahí comienza la idea de que Perón era de izquierda, que era un socialista nacional. El socialista nacional está muy cerca de ser un nacional socialista, dicho sea de paso, ¿no? Es un juego de palabras, socialismo nacional. Jorge Abelardo Ramos le decía el socialismo criollo. Bueno, trataba de sacarle ese tufillo mal pensante, digamos, ¿no? Todos estos escritores marxistas, Jorge Abelardo Ramos, que venía del trotskismo y se volcó al nacionalismo, Puigros, que venía del Partido Comunista, Hernández Arregui, se encuentran a la vez con dos escritores fundamentales del nacionalismo que habían sido radicales, que habían seguido la línea populista del radicalismo, porque ustedes saben que el radicalismo tiene dos grandes vetas, una populista y una republicana, ¿no? Y estos siguiendo la gran beta populista, movimentista, se habían adecuado a Perón. Han sido Jauretche y Scalabrini Ortiz. Jauretche y Scalabrini Ortiz habían inventado un argumentario. ¿Qué es un argumentario? Una serie de argumentos, un conjunto de argumentos que luego fueron realmente elaborando a lo largo del tiempo escritores muy inteligentes, ese argumentario de alguna manera hace eclosión con las obras de Jauretche, que se vuelven muy populares en la década de 60, fines de los 60 y principios de los 70. Digo algunas cosas. Yo soy la patria, los otros son la antipatria. Son los cipayos, los que venden a la patria. La clase media que está contra nosotros es el medio pelo, porque la verdadera clase media es peronista. Si vos sos clase media y no sos peronista, sos medio pelo, sos aspiracional, te dejás comer la cabeza por la aristocracia, etcétera, etcétera. Bueno, estaríamos toda la tarde acá si habláramos del argumentario sintetizado por Jauretche, ¿no? Los que están contra el peronismo son los profetas del odio, son ellos el odio, ¿no? Bueno, hay una serie de trucos semánticos que Jauretche y Scalabrini Ortiz crean, sobre todo Jauretche. Es muy interesante cuando muere Scalabrini Ortiz y Jauretche va al entierro y habla en el entierro y le dice: quédate tranquilo, podés morirte en paz,
porque aquello que nosotros inventamos en la década del 30, hoy es el lenguaje de la política, dice. Hoy es la lengua de la política. A mí me parece extraordinaria este adiós de Jauretche, porque lo que estaba denunciando es, inventamos una serie de asuntos con los cuales ya no se maneja solo el peronismo, ya no se manejan solo los que votan al peronismo, sino que se empieza a convertir en una especie de lugar común del reglamento de la política, digamos, ¿no? Creo que todos estos marxistas que venían del nacionalismo, todos estos nacionalistas que venían al peronismo, se unieron en lo que hizo fue la eclosión de los 70, ¿no? La eclosión de los 70 tiene que ver básicamente con la idea de juxtaponer las dos cosas. Se podía ser nacionalista y marxista al mismo tiempo, se podía ser marxista y católico cristiano al mismo tiempo, ¿no? Los cristianuchis, le decían a los cristianos que estaban metidos en la revolución. Esa eclosión de nos levantamos todos, pero lo importante, nos levantamos contra lo que Perón denominaba el demoliberalismo. Demoliberalismo. Volvemos a la democracia liberal. El peronismo fue creado contra lo demoliberal, contra lo demoliberal. Y de alguna manera, toda la revolución inspirada en Cuba, financiada por Cuba, y orientada ideológicamente por Cuba, hizo eclosión en los 70, con un derramamiento de sangre bestial. Los ideales siempre dicen, nosotros somos herederos de aquellos ideales, dicen muchos hoy, muchos peronistas de izquierda, ¿no? Pero sin las armas. Yo siempre digo, el problema no eran las armas son herramientas. El problema son los ideales los que engendran las armas, o para conquistar el poder o para retener el poder. Creo que en ese sentido, Chávez es la expresión posmoderna del siglo XXI de lo que esas corrientes nacionalistas y marxistas quisieron construir. Quisieron construir una idea que se parece mucho al chavismo original. Esto que estamos viendo, por supuesto, es una deformación, es un cachivache disfuncional, de que las cosas salieron mal y ellos fueron huyendo hacia adelante, poniéndole parches y destruyendo todo, digamos, ¿no? Se acabó el petróleo cayó, bueno, hubo circunstancias que lo fueron. Pero la idea original de Chávez era la idea de Perón. Era la idea de Perón pasada por el tamiz de los marxistas, de estos grandes escritores marxistas que yo admiro profundamente, aunque los critico y los combato con la pluma, porque creo que siguen vigentes. Es impresionante que escrituras elitistas hayan penetrado tanto y hayan logrado una especie de colonización cultural. Yo creo que en las grandes facultades se piensa en estos términos. Hay facultades en la Argentina donde si vos no sos de izquierda, trotskista, un marxista utópico o un peronista, no entrás. Tu obra no vale, no se te lee, no importás, sos un paria, etc. Una idea Villiquen, pero cargada de ideología, del revisionismo del siglo XIX y todas estas tradiciones, provenimos de los gauchos que se levantaron contra el centralismo, con bla, 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 bla. Todo eso se enseña en escuelas públicas y no públicas. Públicas y no públicas. Es decir, realmente lo que propugnaba Jauretche, que Jauretche decía, se enseña el modelo sarmientino en las facultades y es hegemónico, en las facultades y en las escuelas y en los medios. Tenemos que copar los medios, las escuelas y las facultades. Lo lograron. Fue el programa ese de Jauretche de derribar el modelo sarmientino y construir un modelo nacional y popular, para resumirlo de alguna manera, funcionó. Y sigue, y logró el peronismo a través y en sus diferentes reencarnaciones, logró instalar un reglamento de la política. Hoy se habla con las palabras del peronismo, hoy se habla con las citas del peronismo. La única verdad es la realidad, la organización vence al tiempo, es una serie de presunciones que también en términos políticos existen, la idea de no abrirse a mercados internacionales, la idea de vivir con lo nuestro, es decir, una serie de ideas que los aburriría, pero habría que hacer una vez
alguna lista completa, ¿no?, de las supersticiones que ya no están en el votante, ya no están en el dirigente y militante peronista, ni siquiera en el mero votante, sino en la sociedad, que han entrado en la sociedad. Cuando el 60% de la población responde en las encuestas que el problema de la inflación son los empresarios que suben los precios, cuando el 60%, les insisto, de la población dice que el problema no es macroeconómico, sino es de los malos, que son los empresarios que suben los precios, te das cuenta a qué nivel de colonización cultural se llegó. Y te das cuenta también de cómo se ha votado. Y te das cuenta también de prejuicios dentro de quienes no son peronistas, que los han penetrado. Si te das cuenta cómo la Argentina está encerrada en una especie de cárcel mental, de quienes han leído a estos escritores y que no tienen la más remota idea de quiénes son. Siempre decía Horacio González, yo lo escribí el domingo en La Nación. Horacio González decía, muchas veces los dirigentes no leyeron nuestros propios libros, o los libros que nosotros les dábamos, porque no les dábamos, porque no son lectores, pero bueno, siempre les hacíamos una síntesis, les llegaba por folletos, les llegaba por tradición oral, iba permeando, y fueron permeando esta serie de ideas, que son, insisto, no un problema meramente del kirchnerismo en el poder, aunque admitamos que los 12 años del kirchnerismo fueron fundamentales para institucionalizar desde el Estado una serie de preconceptos, porque utilizaron el Estado de verdad, no como Macri, que no creía en esto y que soltó la mano y no fue capaz de dar una batalla cultural con el Estado. ¿No? No, acá hay un relato, un mega relato que se fue armando a través del tiempo y que fue institucionalizado por el canal Encuentro, por Canal 7, por las escuelas, por Paca Paca, por libros, por medios de comunicación, verdades, entre comillas, que han convertido a las que nos han traído hasta aquí, que nos han traído a este fracaso. Yo tengo 61 años, cuando yo tenía 13 años, era 1973. La Argentina, en 1973, tenía la desigualdad de Dinamarca. Teníamos 3% de pobreza, 3%. Teníamos pleno empleo. Yo, en Palermo pobre, jugaba al fútbol con los chicos de la villa. No había Paco, no había violencia, eran mis amigos, no pasaba nada. Yo era de la clase media baja, hija de la inmigración, no pasaba nada. Bueno, ¿cómo se destruyó esto? ¿Cómo se destruyó? Bueno, se destruyó por etapas, pero se destruyó básicamente con la idea de un país profundamente anticapitalista, esencialmente antidemocrático, en tanto en cuanto no de no querer ir a votar, en tanto en cuanto de no valorar lo que significa la democracia más allá del sufragio, ¿no? Y bueno, esto lo estamos pagando muy caro en una Argentina tremendamente agónica. Cuando uno revisa todos estos mensajes contra el mérito, contra el progreso, ¿no? Contra la inmigración, porque otra de las cosas es que realmente este nacionalismo por etapas, donde está metido aparte de la Iglesia Católica, ahora siempre estuvo, el nacionalismo católico siempre formó parte de este problema, ¿no? Tanto en cuanto el peronismo lo representó, y luego porque cuadros peronistas, cuadros del nacionalismo eclesiástico han participado en los 70, han participado activamente, y hoy, a través del Papa Francisco, mucho más, ¿no? La episcopal del pobrismo, como le dice Piquetto, forma parte de esta cultura contra la democracia representativa, ¿no? Entonces, todos estos asuntos, el progreso, el mérito y todo, cuando uno analiza, se da cuenta que son inventos del argumentario cubano. Es decir, Cuba avanzó muchísimo en estos asuntos. Contaba Fidel que había que desmontar el origen de los valores de la democracia burguesa. Y los valores son estos. Cristina Kirchner
sí que no había que dar nombres, pero bueno, Cristina Kirchner y yo tenemos algo muy en común. Su padre es hijo de asturianos, de un pueblito muy, muy chiquito y muy cercano a donde nació mi padre, ¿no? Estos dos padres, bueno, el padre de Cristina, el padre y su abuela principalmente, asturiana, que había venido una mano atrás y otra adelante, le recriminaba a Cristina Kirchner que fuera estadocéntrica, que quisiera el Estado, que se metiera en el mundo de vivir de los gremios, etcétera, como su madre. Por eso la grieta de Cristina Kirchner estuvo en su casa, en el living de su casa, la vivió y la mamó desde chica, y ella tomó partido por una familia contra la otra. Eso encaja mucho en barrer bajo la alfombra la experiencia de las distintas emigraciones que vinieron de otros países, que formaron este país, que trajeron la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, de manera muy intensa. También trajeron patologías, pues no es que vinieron mis padres y mis abuelos, vinieron aquí y no trajeron problemas, trajeron traumas, ¿no? Otro día podremos hablar de esos traumas, pero trajeron algo de pujanza, algo de respeto, ¿no? La Argentina, no quiero ser nostálgico o honesto, pero la Argentina de los 60 y los 70 por arriba era terrible. Había dictaduras, proscripciones, terrible, pero por abajo, la gran clase media argentina estaba llena de valores, de respeto, de una serie de asuntos que yo llamo el país bueno. Éramos por abajo el país bueno. Ese país está perdido, es un mundo perdido, es un mundo perdido, que yo creo que los que creemos en la República queremos recrearlo, queremos no volver al pasado, pero sí tomar del pasado eso que es y convertirlo en una tradición posible. No ir ya a Sarmiento, al siglo XIX, o a 1910, cuando la Argentina era la octava potencia del mundo, porque eso ya es la prehistoria, ¿no? Pero esto lo teníamos acá nomás, y lo perdimos. Fue una patria, como decía Manucho, me decía Borges a Manucho, alguna vez tuvimos una patria y la perdimos, tú y yo la perdimos, dice Borges a Manucho, ¿no? Nosotros también tuvimos una patria y la perdimos, era ese país bueno que quedó por el camino. Entonces me parece que todas estas ideologías que acabo de describir, que son nacionalistas, marxistas, forman parte de lo que se llama, de lo que yo creo que es una consagración de ese argumentario, para el cual ese argumentario está lleno de grandes contradicciones. Justamente este domingo yo he escrito las grandes contradicciones que empieza a haber cuando la clase media baja y la clase verdadera trabajadora, porque ustedes saben que otra de los trucos, lo explicaba bien Ernesto Laclau y también su esposa Chantal Mouffe, ¿no? La idea de no solo había que partir al medio a las sociedades, poner a los buenos en la patria, a los malos en la antipatria, sino había que crear un pueblo. Es decir, el pueblo no era dado, el pueblo había que crear un imaginario. Por ejemplo, todos los que salieron durante la pandemia para que no se llevaran por delante la justicia, para pedir que se abran las escuelas, eso no es el pueblo. No es el pueblo. El pueblo, yo les puedo asegurar que con los estudios que hay ahora se puede entender claramente cómo el 17 de octubre fue ínfimo, ínfimo comparado a la mitificación que luego se construyó. Fue un hecho así de chiquitito, agrandado por la mitificación que hizo el peronismo, que el peronismo es una gran mentira muy bien contada, extraordinariamente contada, extraordinariamente contada. Todos estos republicanos que han salido a la calle en los últimos 2 años no son el pueblo. Entonces, hay una construcción ficticia sobre el pueblo. Lo que empieza a haber como novedad de último momento en la Argentina es que el verdadero pueblo no se siente interpretado por el pueblo imaginario. Es decir, que los que crearon todo esto, los que crearon un pueblo imaginario, en ese pueblo está que los delincuentes son víctimas, que estamos con los pueblos originarios, que una serie de asuntos que el pueblo, que estamos por la ayuda social del Estado siempre, ¿no? Bueno, entonces hay por primera vez una rebelión latente abajo,
que dice, no, yo quiero trabajo, yo no amo a los delincuentes, ni me parecen ninguna víctima de ninguna especie, me matan a mí, y ustedes me permiten que me maten. Estos maputruchos, que ni siquiera son mapuches verdaderos, toman tierra si ustedes los alientan. Entonces hay una especie de choque entre el pueblo verdadero y el pueblo creado y creído por todo este relato. Es un relato que ha sido muy exitoso, y como todo éxito produce una cierta intoxicación, finalmente, ¿no? Es decir, de tan utilizado, se han pasado de rosca, y creo que lo que estamos viviendo es un divorcio por primera vez entre el pueblo imaginado por este populismo y el pueblo verdadero. El pueblo verdadero empieza a pedirle otras cosas, a demandarle trabajo. Trabajo. ¿Y cómo hacen si todo el relato fue creado contra el capital? Si todo fue creado para un capitalismo mafioso, que no es dinámico, en un mundo multipolar, además. ¿Cómo seguir hablándole al pueblo del antiimperialismo en un mundo multipolar? Si empieza a haber un problema entre ese relato tan sofisticado y los supuestos representados, que ya no se sientan representados. En esa coyuntura estamos. Muy interesante todo lo que nos has contado, sobre todo sabiendo de tus orígenes, porque vos perteneciste al partido. Y no No, solo no pertenecía cuando vos decís el partido, ¿es el Partido Comunista no, o el no al justicialismo? peronismo, al peronismo. No, yo formé, cuando tenía 20 años, por supuesto, yo siempre cuento esto, yo era un gran lector de dos ensayistas que me fascinaban, Jorge Abelardo Ramos y Juan José Sebrelli. Los dos me fascinaban, el modo de escribir, eran dos grandes prosistas. Y los leí toda la vida. Por supuesto me quedé con Ramos, porque Ramos yo pensaba que la izquierda nacional, que acompañaba un poco al proletariado, bueno, todo ese tipo de cosas, era realmente quien... Pero nunca dejé de leer a Sebrelli. Por suerte, no fue al revés. No fue que primero me quedé con Sebrelli y después con Ramos. Si me hubiera quedado con Ramos, hubiera terminado en el kirchnerismo, seguramente, ¿no? Pero a mí el kirchnerismo todo me suena conocido. Me suena a toda una serie de grandes equivocaciones que yo estudié cuando tenía 20 años, ¿no? Que ahora las puedo ver, porque el nacionalismo se cura viajando, se cura leyendo, tiene cura el nacionalismo, ¿eh? Yo soy un ejemplo de ello. Yo era un nacionalista de izquierda y hoy soy un demócrata, un liberal de izquierda, a lo sumo, como dice Sebrelli, ¿no? Pero me parece que no encuentro ninguna virtud en la coherencia a lo largo de la vida. Es decir, una cosa es la coherencia porque uno no se doblega de manera oportunista. Otra cosa es pensar lo mismo a los 20 que a los 60 años. Es patético, ¿no? O sea, pensar siempre lo mismo es patético. Uno va cambiando y va teniendo experiencias. Y además yo tuve una experiencia muy rica, no solo en la izquierda peronista, que le hizo la vida imposible a Alfonsín, que hicimos todo tipo de estupideces. Yo mismo le pedí perdón a Alfonsín, pública y privadamente, ¿no? Pero yo tuve una experiencia muy particular, que estuve 5 años haciendo periodismo y viviendo, cuando era joven también, en 86 más o menos, en Neuquén, cuando vivía Felipe Zapag, y el clan Zapag era como el clan Kirchner, como el clan Rodríguez Sá, ¿no? Yo vi cómo se construía, cómo era por dentro un feudo, ¿no? La fascinación que producía su líder carismático, y a la vez el modo de quedarse con todo, con los jueces, cómo ibas a tocar a un empresario, y el empresario dependía de ellos, si el empresario te ponía publicidad o no te ponía publicidad, si vos estabas con él. Es decir, cómo funciona por dentro todo eso que quiso Néstor Kirchner llevar a la gran sociedad, a toda la Argentina, ¿no? Con la complejidad que implicaba eso. Por eso alguien ideológico como Néstor Kirchner, toma la izquierda, él decía, la izquierda da fueros, y efectivamente es mucho más perdonado alguien que es de izquierda que alguien de derecha. Ejemplo al paso, Maradona. A Maradona le aparece
que le entrega al régimen cubano una chica de 16 años, a quien él no solo mantiene relaciones y qué sé yo, sino que la introduce en la cocaína, la envía a Buenos Aires para ponerle siliconas. Pero como fue el régimen cubano, que es de izquierda, quien le entrega a la chica esta, y como es Maradona, que tiene tatuado el Che Guevara, ustedes han escuchado un gran escándalo mundial del feminismo. No lo han escuchado, porque a los propios se los protege. O sea que tenía razón Néstor Kirchner, que la izquierda da fueros. La izquierda da fueros para poder hacer cualquier cosa, corromperse, por ejemplo, y que no pase nada, ¿no? Los corruptos de derecha van bien presos, los corruptos de izquierda no son perseguidos por ser de izquierda. ¿Sí? Todo este tipo de trucos, que son bastante efectivos, que mucha gente los ha creído durante muchísimos años, ¿no? Así que ver por dentro todo esto, para mí ha sido muy valioso como escritor y como periodista. Vos en tu primer libro de la saga de Remil, En el puñal, tocaste la narcopolítica. Sí. En el segundo libro, En la herida, fueron los feudos, ¿no? Con las autoridades. Y en el tercero, En la traición, los progresistas corruptos y el setentismo. Sí. Todos estos temas muy, muy difíciles de tratar por un escritor, porque sabemos que la mayoría de los escritores argentinos o son, digamos, peronistas o son comunistas, en la facultad lo vemos, ¿no? Todo eso. ¿Cómo fue para vos escribir sobre temas tan difíciles, sobre todo en la traición? ¿Cómo fue tu vínculo con los servicios de inteligencia? Porque vos te metés también en ese tema. Sí, yo quiero hablar siempre que me he mantenido lejano a los servicios de inteligencia, como periodista y como escritor, porque me parece, no, digamos, no estoy en contra de que los periodistas hablen con, de hecho hablé toda mi vida, con mi vida de redactor, tuve 10 años de redactor de policiales, fui editor de investigaciones periodísticas, o sea, yo hablé con el diablo, tomé café con asesinos seriales, con delincuentes, con policías, con tipos de todo tipo. Bueno, forma parte del trabajo esto, ¿no? Así que yo no estoy en desacuerdo con quienes hablan con espías, pero los espías, yo tenía miedo que para las novelas, sobre todo, me intoxicaran, es decir, me contaran historias que fueran irresistibles y que yo las transfigurara en ficción y que fuera objeto de algún tipo de manipulación. De manera que no he tenido relación con ellos, sí he estudiado sobre cómo son los servicios de inteligencia y he tenido, sí, varios remiles como amigos, te diría, pero son del mundo de la inteligencia criminal, es decir, que forman parte de otro tipo, hacen investigaciones y espían la narcopolítica, espían otro tipo de personajes, ¿no? Han sido muy, muy valiosos. Ellos, la verdad que son admiradores de Remil, son fans de Remil, entonces hay una retroalimentación. Yo muchas veces uso cosas que ellos me cuentan, de cómo son, sobre todo cómo son la realidad, y después ellos se ríen porque muchas cosas que yo imagino, aunque les parezca mentira, imagino, o sea, invento, ocurrieron ya en la realidad. Ocurrieron en la realidad, o después ocurren, ¿no? Eso tiene que ver, me parece, con cuando uno tiene mucho conocimiento sobre una materia y tiene imaginación sobre ella, puede imaginar cosas, que es peligroso en ese mundo imaginar, porque uno puede matar por algo que ha imaginado. Pero Remil, a ver, a mí Remil siempre me pareció que era una novela de género que me permitiera hacer divertido de manera popular, teatralizar cosas que yo no podía terminar de explicar acabadamente en mis artículos o por la radio, ¿no? Sobre todo mis artículos. Es decir, una cosa es poder contar panorámicamente cómo funciona la mafia y otra cosa es contarlo por dentro, cómo es la mafia, ¿no? O cómo es el progresismo que es corrupto y que es autoritario y que dejó de ser progresismo, pero mantiene esa cáscara, que era lo que me interesaba acá en la tradición. Bueno, una cosa es decirlo
y otra cosa es teatralizarlo, escenificarlo, ¿no? Entonces esas novelas policiales, negras, casi en tiempo real, me parecen todo un fenómeno. Justamente el sábado que viene va a salir una portada en el ABC Cultural, el diario de España, que yo colaboro, que es una idea mía, que les digo, no la escribo yo, pero es una idea mía, que es la primera vez en la historia que marcha al exilio un escritor de novela negra, que es Sergio Ramírez. Sergio Ramírez tiene que escapar de Nicaragua, perseguido, porque escribió una novela negra, pero que era en tiempo real, era sobre los crímenes, era una novela negra inventada, pero mostraba cómo eran los crímenes del régimen de los Ortega. Rápidamente consiguieron, por la ley de odio, siempre hay que estar atento a esta ley, ¿no? La ley del odio, un fiscal ordenó su detención. Se escapó por un pelo a Madrid, vive en Madrid ahora, pero nunca había tenido que tomar, había tenido que tomar al exilio un escritor por escribir una novela policial. En todo caso, por haber escrito sobre los tiranos, los famosos tiranos, ¿no? del siglo XX. Bueno, pero no por una novela negra en tiempo real. Pero a la novela negra, hacer en tiempo real, ya no es el neo-noir que vemos en Netflix ni nada, sino es que es que se ficcionaliza la verdad. Y la verdad es intolerable para los regímenes más autoritarios. Y me parece que es como el género más sociológico que existe hoy. La novela negra, no la de los asesinos seriales y todo esto de los bosques y todas estas cosas que vemos siempre, sino la que trata sobre la política de manera directa. A mí me costó mucho hacer La Traición porque pasaba ahora, pasaba hace 2 años y pasaba mientras ocurrían los acontecimientos, ¿no? Porque acordate que La Traición parte del hecho de qué pasaría si alguien que en esta glorificación de los 70, de los montoneros, del ERP, que hay, una enorme glorificación, alguien se lo toma en serio. Si alguien dice, bueno, sí, estamos en una época prerevolucionaria, teníamos razón y hay que volver a hacerlo, y hay que dar un golpe de efecto. De alguna manera, como lo hizo Orriarán Merlo, cuando convenció a un montón de gente que si daban un golpe de efecto en la tablada, el pueblo iba a ir a buscarlos y los iba a llevar en andas hasta la Casa Rosada. Hoy lo sabemos porque hoy hay investigaciones más concretas de cómo fue. Un delirio completo, ¿no? Pero bueno, existía en la Argentina, en los 2 últimos años de Macri, la idea de que el gobierno de Cambiemos era una dictadura, de que había que crear una resistencia, que había que echarlo en helicóptero, que había que reventar a piedrazos Congreso si era necesario, como lo hicieron, había que hacerle una guerra de guerrillas que si hubiera seguido ganando, hubiera seguido increciendo, ¿no? Entonces, yo tomé esa idea y la convertí en una hipótesis política. Eso es el thriller político que tiene poca tradición en la Argentina, pero sí tiene una tradición mundial muy grande, parte del hecho de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría bueno, y eso se responde con conocimiento, con investigación y con imaginación, que eso es lo que yo intenté hacer con los 3 remiles, digamos, ¿no? Que escribí hasta ahora. Y bueno, pero esa glorificación de los setentistas es actual, así como Jaureche cuando despidió a Scalabrini Ortiz le dijo que se quedara tranquilo, que los ideales de ellos de los 20 y 30 seguían presentes. Ahora, después de 40, 50 años, tenemos presentes los ideales setentistas, que la gente joven los desconoce totalmente, pero los reivindica. Claro. Por eso es muy interesante lo que has puesto en tu novela, que yo en realidad, como vos haces también periodismo de investigación, hay veces que me parece a mí que pones en tus libros lo que no podrías decir porque a lo mejor careces de alguna prueba, ¿no? Sí, muchas veces eso ocurrió toda mi vida, ¿viste? Desde que yo empecé en la literatura a los 12 años, se podría decir. Es decir, finalmente yo veía con mis padres, con mi madre y con mi padre, la cine de superacción y Hollywood en castellano, lo recordarán esos. Ahí vimos, mi generación vio
lo que algunos de los presentes habrá visto en el cine, ¿no? En estreno. Esas películas a las que yo vuelvo siempre, esos clásicos como John Ford, Hawks, George Stevens, soy un fanático de eso. Me encantaría que alguna vez me llamaran para hablar nada más que de eso. A veces parece que en la Argentina solamente me interesa a mí. Eh, pero yo cuando leo a Conan Doyle, cuando tengo 12 años, digo, bueno, yo quiero producirle, cuando tenía 10 años, yo quiero producirle a otros lo que este tipo está produciendo a mí. Digamos, ¿no? Yo no entendía bien que eso implicaba ser escritor, pero así comenzó esta historia, digamos, ¿no? Siempre quise ser escritor, siempre quise ser una especie de Julio Verne, no conseguí, por supuesto, nada de eso, pero Verne había escrito 80 novelas, y yo me dediqué a escribir toda mi vida. Y a publicar recién cuando tenía 20 y pico de años, ¿no? Empecé de muy joven también, y empecé en un periódico. Por supuesto, siempre cuento que mi padre, cuando asturiano, que era el mozo, uno de los mozos del café ABC, que quedaba en lo que se llama Canin y Córdoba, ¿no? Un bar tradicional, era mozo. Imagínate cuando yo le dije que quería ser escritor. Primero cuando le dije que quería ser escritor, él entendió que yo quería ser vago inmediatamente. Y cuando le confirmé que es decir, que yo quería entrar en el periodismo. Ese momento del periodismo no era este momento, donde los chicos se meten para ser famosos, para ganar guita. No, no, yo me metí en el periodismo porque era una bohemia, porque los periodistas y los escritores estaban todos mezclados, porque yo quería vivir la noche de las redacciones, donde aprendí muchísimas cosas, ¿no? Buenas y malas, dicho sea de paso, ¿no? Con aquellos eruditos que habían entonces como reporteros. Así que mi padre me dio completamente por perdido, fue muy jodido porque estuvimos 7 años prácticamente hablando lo indispensable, porque él creía que yo realmente había traicionado eh, todo lo que él me había enseñado, de alguna manera. Y fue muy doloroso para mí y muy instructivo, ¿no? Porque a medida que él me daba por perdido, yo trataba de demostrarle a él que él estaba equivocado, digamos, ¿no? Pero sin hablarnos, hasta que la primera vez que escribí fue justamente por esto que vos acabas de mencionar, porque yo era redactor de policiales, yo era el pibe que hacía todo el cadáver de cada día. Yo salía a buscar, me mandaban, todos los demás eran más grandes que yo y no querían salir de la redacción, y yo tenía que ir a hacer los secuestros, los asesinos, los asesinatos, entrar en las cárceles, bueno, era todo eso, ¿no? Era la época más feliz de mi vida, porque mientras hacía eso, leía a Raymond Chandler, a Hammett, a Ross MacDonald, a los grandes novelistas policiales, ¿no? Y bueno, yo creo que lo he contado una vez, que alguna vez dije, bueno, pero ¿por qué si nosotros sabemos todo esto de la mafia futbolística, ¿por qué no lo contamos? Y me dijo mi editor, porque no lo podemos probar, pibe, no lo podemos probar, es así de simple. Entonces, lo que no se puede probar no se puede publicar. Volví a insistirle porque estábamos investigando los secuestros extorsivos, ¿se acuerdan? Sivak, Neumann, los Pucho, bueno, todos esos, ¿no? Y le digo, ¿por qué no podemos, si nosotros sabemos cómo está armado esto, ¿por qué no lo podemos contar? No lo podemos probar. Entonces dije, bueno, voy a escribir como ficción lo que no podemos probar como periodistas. Entonces escribí por entregas un policial con un periodista que se llama Emilio Malbrán. eh, y bueno, imagínate que era un folletín de todas las tardes, porque eso se daba en La Razón vespertina, que era la que llegaba todas las tardes de los cafés, digamos, ¿no? Daba Crónica y La Razón. Y yo trabajaba en La Razón. Y bueno, yo me mataba para escribir y mantener al lector, viste, agarrado permanentemente. Y un día suena el teléfono en mi escritorio, yo me quedaba a escribir por la tarde, y lo atiendo era mi padre, que no me llamaba nunca, y mucho menos al trabajo, y mucho menos al trabajo. Entonces le digo, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Y entonces él me dice, sin saludarme ni nada, me dice, ¿va a recuperar el bolso o no lo va a recuperar? Yo me quedé paralizado y entonces le digo, ¿de qué hablas?
el bolso lo va a recuperar. Y entonces ahí me doy cuenta que ese día había terminado en donde Miguel Malbrán llevaba un bolso con la plata para rescatar, de un rescate, lo había apoyado así en el piso y un pibe de la calle se lo había arrebatado. Había terminado el capítulo ahí. Y entonces yo le digo, ¿para qué querés saber esto? Y él me dijo, porque aquí todos en el café lo siguen y están muy preocupados y quieren saber si yo puedo decirles si van a recuperar el bolso. Entonces a mí, por supuesto, me saltaron las lágrimas, traté de que él no supiera que yo estaba llorando y le dije, sí, papá, lo va a recuperar. Mi padre me dijo, ¿estás seguro? Sí, papá, estoy seguro, estoy seguro. Y me cortó. Y yo me fui al baño a lavarme, no quedaba bien llorar en esa redacción, les puedo asegurar, que tratábamos con delincuentes de todo tipo. Y eso me reconcilió a mi padre. O sea, lo que nos había quebrado, que fue la literatura popular, ¿no? Escrita apasionadamente en los diarios, para tratar de explicar lo que no podía explicar con el periodismo, nos reconcilió. Y a partir de ese momento la literatura fue eso en muchas partes, ¿no? Puedo dar muchos ejemplos, hubo momentos donde me pedían que yo contara la vida privada y la gente me contaba historias de amor y de infidelidades y no se podían contar como periodista, entonces yo hacía un cuento literario para tratar de contar la verdad. Es decir, usar la literatura, que no es el género de la realidad, para contar la verdad, ¿no? Que es una gran paradoja, usar la ficción para contar la verdad. Eso fue muy intenso y siempre que me puso una frontera el periodismo, la literatura de ficción me permitió saltar y contar aquello que yo sabía que era así, pero no podía probarlo. Un poco se explica toda mi literatura en base a este asunto, digamos, ¿no? Y al asunto, por supuesto, de la mixtura entre periodismo y literatura, ¿no? Que hay muchos periodistas en Argentina, pero no muchos periodistas como sí en España, donde están imbricados el periodista y el escritor. En mi caso fue muy traumático, porque son como dos mujeres o dos hombres que te exigen todo, tiempo, energía, todo, y que luchan entre sí. Yo llegué recién a tener una armonización, empecé a tener una armonización cuando escribí Mamá, que Mamá fue producto de una gran crisis creativa. Yo no sabía quién era, ni por qué tenía que seguir escribiendo libros. Me puse a escribir sobre mi madre, la entrevisté durante 50 horas y empecé a escribir su historia, pero no para publicarla. Empecé a escribir su historia para desbloquearme y para que mis hijos supieran de dónde veníamos, ¿no? Porque esa idea de todos descendemos de los barcos es una idea mentirosa. Nosotros no descendemos de los barcos, nosotros descendemos de grandes familias llenas de mediocres, de canallas, de familias impresionantes, pero lo que pasa es que la hemos dejado atrás para ser rápidamente argentinos, ¿no? Para ser rápidamente argentinos dejamos atrás toda esa familia. Y esto fue un encuentro entre la literatura y el periodismo. Inesperado, porque yo lo escribí y se lo di a Gloria Rodríguez, de la familia Rodríguez, que publicó a García Márquez toda la vida. Le dije, Gloria, usted es mi editora, pero yo no le doy esto para que lo publique, sino para que lo lea. Porque ella había tenido dos, era española también, pero de clase alta, pero había tenido dos empleadas asturianas, ¿no? Entonces se lo llevó a Uruguay y lo iba leyendo y se le iban cayendo los papeles y llorando. Y cuando llegó a Uruguay me llamó y me dijo, no, esto hay que publicarlo, ¿no? Entonces yo tuve que agarrar a mi madre y decirle, mira, vamos a publicar esto, está lleno de nuestras intimidades. Y me dijo, bueno, publicarlo. Me permitió publicarlo, pero luego no me permitió vendérselo al cine. Venían de todas partes del mundo a comprar Mamá, pero mi madre no me lo permitió, porque no quería ventear la intimidad, digamos, de mi familia, ¿no? Pero digo, esto lo cuento porque la literatura y el periodismo están tremendamente unidos para mí. Por eso los artículos que yo hago los domingos, intento que sean piezas con estilo. A un periodista le lleva 1 hora y media, a mí me lleva 10 horas. Porque quiero que las palabras caigan y haya un ritmo y haya un estilo.
de alguna manera, ¿no? Y conseguir un estilo exige un trabajo literario, además de un trabajo de argumentación ensayística. Sí, ya no es un artículo, sino es un ensayo prácticamente. Intento que eso sea, muchas veces fracaso, pero siempre me queda la impresión de los domingos que fracasé con lo que quise hacer, y después, ¿viste? Después digo, bueno, el lunes por ahí lo leo en la radio, bueno, no estaba tan mal, y ahí empiezo como de vuelta a trabajarlo, digamos, ¿no? Pero Nosotros, el artículo del domingo quiero decirles que es una cruz, ¿eh? O sea, es una salvación. Yo estoy acá hablando con ustedes, yo no tengo idea de que voy a escribir el domingo todavía, estoy tanteando hasta que encuentro, es como un tanteo en la oscuridad, y una vez que se tantea, bueno, a ver cómo hacerlo, ¿no? Y es como subir una montaña, ¿no? Esos artículos de todas maneras me han producido mucha satisfacción, pero yo los considero parte de mi obra. Eso es una maldición, porque no es que los puedo despachar, ¿no? Hacerlo rápido y se acabó, sino que tienen todo un trabajo intensivo que tienen que quedar más o menos bien, aunque después no me gusten, por supuesto, ¿no? bueno, es por eso que los enhebraste, que los hilaste, que los pusiste en orden en tu último libro editado, ¿no? Una historia argentina en tiempo Muchos de real. ellos descarté muchísimo, no solamente tomé las piezas que encajaban en una historia, todo lo demás lo tiré y ya está, no formo parte de esto. Sí. Bueno, yo me anticipé antes de que comenzaras la charla diciendo que íbamos a pasar una tarde maravillosa, y así fue, Bueno, porque gracias. no solo aprendimos mucho de historia argentina, sino que también lo conocimos a Jorge Fernández Díaz como persona, como hombre, como hijo de inmigrantes. Y la verdad que fue muy, muy lindo tenerte, te lo agradecemos. Realmente yo sé que ahora tenés que irte muy rapidito a la radio, a la reunión de producción y para empezar tu programa. Así que un honor haberte tenido entre nosotros. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes espero que hayan quedado así de satisfechos como yo. Muchas gracias a Chao. todos, un honor estar con ustedes, ojalá que no se hayan aburrido. No, no, todo lo contrario. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.